buenos días, amigos televidentes. Iniciamos una semana más, 8 de febrero, lunes. Muchas veces nos cuesta levantarnos el lunes, más con este frío que quizás no nos dan ganas de bañarnos, pero aquí estamos en la programación de Agape TV Canal 8, este programa producido por Mix de Medio, Voto Joven, para conocer qué es lo que está pensando la juventud salvadoreña. Estamos en un ambiente preelectoral de cara a los comicios del 28 de febrero. ¿Sabía usted que la mayoría, o mejor dicho, hay una cantidad de jóvenes de la edad de 18 a 23 años, los cuales van a poder ir a votar este 28 de febrero? Y esa cantidad es de 700,000 jóvenes. Son muchos. Y es por eso, es necesario conocer qué es lo que opina cada uno de ellos. Este dato es proporcionado por el Tribunal Supremo Electoral. Así que para eso, en esta mañana vamos a conocer a dos jóvenes, qué es lo que piensan ellos sobre la actual política, sobre los partidos políticos que también han renovado sus plantillas, incluyendo a jóvenes, a nuevos en política. Esta mañana tenemos a nuestra primera invitada, Karina Rodríguez. Bienvenida, Karina, buenos días, qué gusto que estés con nosotros. Qué gusto, Karina. También tenemos a nuestro siguiente invitado, él es Josué Cerón, ¿verdad? Sí. Así es, bienvenido, Josué. Buenos días al pueblo salvadoreño. Buenos días, Karina. Gracias por tenerme en cuenta en este espacio que es para los jóvenes y es una oportunidad para expresarnos. Así es. No, hombre, gracias a ustedes por haber venido, por levantarse tan temprano, porque sí, con este frío no dan ganas de despertarse, no, ni de bañarse, pero ni modo, aquí hay que estar, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Primero, conozcámonos a ustedes. Karina, ¿tú estudias, trabajas? ¿Qué haces? Actualmente me encuentro nada más estudiando. Soy estudiante de quinto año de la licenciatura en Psicología. ¿En Psicología? ¿De qué universidad? Universidad Tecnológica. Ya casi a un pasito de egresar, ¿verdad? Sí. Pero después de esto viene otro proceso que es lo que se conoce como preespecialización, ¿verdad? Exacto, okay, sí. Perfecto, qué bueno, Karina. Josué, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, primeramente soy estudiante, estudio la licenciatura de Relaciones Internacionales. También tengo un trabajo de medio tiempo, lo cual es bastante provechoso en el sentido de que nos da experiencia, ¿no?, con jóvenes. Básicamente ya voy por el cuarto año de la carrera. Josué, ¿por qué estudiar Relaciones Internacionales? Es bastante interesante porque, bueno, primero yo estudié el bachillerato en otro país, estudié en Costa Rica. Okay. Estando allá yo dije, voy a estudiar Ciencias Políticas porque es una carrera que está en la Universidad de Costa Rica allá. Y el problema es que por cuestiones personales ya no se pudo. Y una de las carreras que se asociaba mucho a la política es Relaciones Internacionales, ya a nivel macro y a nivel micro, ¿verdad? Entonces me decidí por esa carrera porque considero de que todos podemos aportar algo en la sociedad salvadoreña. Básicamente eso. Karina, ¿por qué decidir Psicología? Porque siento de que el hecho, ¿verdad?, de cuidar la salud mental de las personas es algo bastante importante y que actualmente, ¿verdad?, no se le da esa importancia necesaria que tendría que tener el hecho, ¿verdad?, de poder cuidar la salud mental de las personas. ¿Y cómo fue esa decisión? Tienes 23 años, ¿verdad? Sí. 23 años y ya vas al quinto año de la carrera. Allá por los 18 años decidiste quiero estudiar Psicología. ¿Por qué decidiste eso? ¿O hubo alguien que te incitó a estudiar eso? Pues me gustaba bastante, ¿verdad?, lo que es la medicina. Entonces sí se me dificultaba un poco el poder estudiar medicina, pero decidí, ¿verdad?, optar siempre por el área de la salud, pero no tanto el área física, ¿verdad?, de la salud, sino el área mental. Ah, ok, perfecto. ¿Y ya has tratado con algún paciente así? Sí. Yo sé que no te has graduado, yo sé que aún estás en el quinto año, pero como práctica ya lo has hecho. Sí, nosotros en la universidad, ¿verdad?, hacemos en el cuarto y quinto año, trabajamos con niños y con pacientes adultos también, ¿verdad? Entonces, ahorita por la misma situación, ¿verdad?, de la pandemia, no tuve tanta la experiencia con niños, pero sí, ¿verdad?, el ciclo pasado estuve con paciente adulto y trabajando, ¿verdad?, de forma virtual, pero una buena experiencia. Ok, qué bueno. Josué, ¿cómo fue que llegaste a estudiar a Costa Rica? De hecho es bastante llamativo porque todo surge por los problemas sociales que vive nuestro país, sí, lamentablemente.
Entonces mi familia optó por ese esfuerzo que hizo. Entonces no solo fui yo, fue otro amigo también. Cuestiones ya sabemos, los fenómenos sociales como la delincuencia, ¿no? Sí. Lamentablemente. Pero sí, básicamente fue una experiencia bonita en la cual pude formarme como persona y poder decidir tomar un rumbo relacionado a la política, que en este caso es la licenciatura, ¿no? Que nos lleva a conocer el conglomerado de las sociedades. Ok, perfecto. También trabajas, me dijiste, ¿de qué trabajas? Soy asistente en un agroservicio. Ah, ok, qué bueno, pero me imagino que también parte de la carrera lo implementas ahí. De hecho sí, o sea, eso es lo más importante, o sea, que de todo podemos aprender. Es decir, por ejemplo, a veces hay aspectos económicos que se ven en la carrera, porque mi carrera es un poco holística, ¿verdad? Entonces se ven cuestiones como términos como que se emiten en facturas como crédito fiscal, consumidor final. Ese tipo de términos al final conllevan a relacionar un poco cómo se maneja el país, ¿verdad? En cuestiones administrativas, etc. Mire, ¿y no se te ha dado la oportunidad de ir a estudiar a otro país? Hasta ahorita no. Simplemente hay que esperar a ver qué pasa después. Okay, perfecto. Sí, sí. Karina, una pregunta. Muchas veces el estereotipo de psicólogo lo malinterpretamos. ¿Cómo podemos manejar eso? Porque muchas veces dicen, necesito ir a un psicólogo, y otra persona le dice a la persona que quiere ir a un psicólogo, hombre, tú estás loco, ¿por qué quieres ir a un psicólogo si no es a un psiquiatra donde hay que ir? Porque para estar loco, en un término bastante despectivo, no es a un psicólogo que hay que asistir, ¿verdad? Exacto. Pues fíjense que es algo bastante común que suele pasar, ¿verdad? Donde las personas dicen ese mal término, ¿verdad? Cuando pues no debería ser así. Entonces creo que algo bastante importante, como les decía al principio, es que le demos ese énfasis a la salud mental, porque de una forma u otra, ¿verdad? Eso mismo nos lleva a que nosotros podamos tener una mejor condición en la salud física, porque de pensar tanto, ¿verdad? Tanto estrés que vivimos ahora con nuestros trabajos, nuestros estudios y en diferentes áreas. Más ahora que se suma lo de la pandemia. Sí, exacto. Donde la salud, ¿verdad? de las personas pues ha empeorado, no solamente, ¿verdad? Con pensar tengo COVID, sino de que el estar trabajando desde casa, ¿verdad? De que hay muchos lugares donde piensan que las personas tienen más tiempo libre por el hecho de estar en su casa, entonces incrementa, ¿verdad? La cantidad de trabajo que les asignan, cuando pues en realidad el tiempo de trabajar tendría que ser el mismo, ¿verdad? Incluso también en los estudios. Entonces sí, las personas tendrían que darle esa importancia, ¿verdad? Porque no es algo correcto el decir que una persona por ir al psicólogo está loca, sino que realmente están cuidando su salud, tanto física, ¿verdad? Como la mental. Karina, ¿y cualquier persona puede ir a un psicólogo? Claro que Niños, sí. jóvenes, adultos, ¿cualquiera puede hacerlo? Sí, personas, ¿verdad? Que estén pasando cualquier situación, incluso uno puede decir, no, yo no tengo nada, pero siempre hay algo, ¿verdad? Que puede estar afectándonos de forma directa o indirecta, cosas que quizás nosotros ya ni siquiera recordamos porque nos pasaron cuando estábamos muy pequeños o algo, pero siempre es importante, ¿verdad? Ok, perfecto. Josué, ¿y has sido tú un psicólogo? Nunca he ido, pero sí conozco conocidos que están estudiando la carrera. Por molestar a veces dan un diagnóstico, pero sí, yo considero que es bastante bueno ese tipo de cuestiones. Como dice ella, o sea, ya la pandemia vino a agudizar este problema que se tenía ignorado. Muchas veces creemos de que el término despectivo de loco, ¿verdad? Creemos que lo asociamos a psicología, lo cual no necesariamente es eso, ¿no? Entonces sí considero que la salud mental es bastante interesante y es bastante importante, porque en mi caso, o sea, en mi experiencia, cuando yo estaba estudiando el año pasado, sí se siente un desgaste físico y mental, y a veces sí se necesita de personas que conocen, que tienen esos conocimientos para ayudar a las personas. Viri, ¿cómo sentiste este cambio ya que estamos hablando sobre lo que vino a abonar la pandemia? ¿Cómo sentiste este cambio de pasar de las clases
presenciales a virtuales, porque esto vino a afectar mucho también en la salud mental de los jóvenes. Sí. Fíjate que hay algo importante que hizo mi director de escuela de la Universidad de El Salvador, y es que ya se estaban dando esos cambios de llevar 3 materias presenciales, 2 materias semipresenciales o en línea, porque él trataba de ver una perspectiva más allá, ¿verdad? En ese momento nadie lo entendía, eso fue hace 2 años. Sí. Pero a pesar de ello, ha costado bastante. La adaptación del estudiante es bastante... Recordemos que hay problemas, o sea, personales, o sea, eso se ve, problemas familiares, problemas económicos, todo eso influye en el estudiante e incluso a veces ni siquiera pone atención a las clases. Entonces, todo ese tipo de factores, además la poca experiencia que quizás tienen los docentes respecto a la educación virtual, pero más allá de todo eso, considero de que sí ha sido un poco difícil adaptarse, al menos a mí me ha costado. No sé si a ti también. Ok, pero eso lo vamos a conocer. Sí. Eso lo vamos a conocer después del corte comercial. ¿Cómo habrá sido que Karina sí se adaptó o no se adaptó al nuevo cambio de las clases presenciales a las clases virtuales a raíz de la pandemia? Ya volvemos. Bien, sigamos conociendo a los jóvenes salvadoreños. Karina, ¿tú te pudiste adaptar fácilmente a este cambio de las clases presenciales a las clases virtuales a raíz de la pandemia? No fue tan fácil, la verdad, porque es una carrera bastante práctica. Entonces, como les decía, ¿verdad? En el bloque anterior, sí nos costó el hecho de que teníamos pacientes y que, porque todo surgió de repente, no se supo acoplar en ese momento, ¿verdad? El hecho de poder trabajar con los pacientes, no sabíamos cómo ellos tenían sus posibilidades, ¿verdad? Para poder seguir con el proceso terapéutico. Y también, ¿verdad? En los estudios, sí, como lo decía él también, ¿verdad? Es que costó el hecho de que habían muchos docentes también que no estaban capacitados, no estaban completamente preparados para poder brindar clases virtuales. Algo, ¿verdad? Que para ahora ya se nota una gran diferencia. Ok, perfecto. Bien, ya conocimos a nuestros invitados, Josué Cerón y Karina Rodríguez. Yo les quiero preguntar a ustedes dos, ¿cómo vemos el ambiente electoral en nuestro país? Sí, la pandemia vino a cambiar mucho y eso fue una de las cosas. Las campañas políticas de todos estos partidos políticos ha sido distinto. Yo no sé si hoy han visto menos concentraciones o más concentraciones, que tendría que haber sido menos, pero ¿cómo vemos este ambiente en el país? Iniciamos contigo, José. Okay. Este es un aspecto, primeramente debemos saber que es un aspecto cultural. Yo en lo personal he visto para empezar, el ambiente político lo he visto un poco tenso, eso es normal. Okay. Es decir, es una competitividad entre varias personas o personas que quieren aspirar a un escaño en el cual quieren ganar electores y siempre se ve tensión. Y respecto a lo que vos decías con la parte de la pandemia, no he visto mayor cambio. Es decir, sí usamos mascarillas, sí hay medidas de bioseguridad, pero a veces se ve con un conglomerado de gente en un espacio cerrado y eso es bastante peligroso. Aunque sí, han habido varios meetings que he visto que han respetado los espacios de 1 metro, 2 metros, pero sí considero de que se ha tratado de enfrentar esto de una manera un poco coherente. Ok, tú mencionabas algo, que el ambiente está bastante tenso, ya le vamos a entrar a eso, pero Karina, ¿cómo ves tú el ambiente electoral en estos tiempos? Pues siento que no ha habido tanta la diferencia, ¿verdad?, a comparación de elecciones anteriores, a pesar, ¿verdad?, de que se está viviendo una situación bastante complicada a nivel mundial, ¿verdad? Y pues sí, siento de que las personas, ¿verdad?, ahora puede que los candidatos, ¿verdad?, sí tengan cierto cuidado con la distancia y las medidas que toman,
pero muchas veces las personas que llegan al lugar a ver, ¿verdad?, qué es lo que se está haciendo, no siempre guardan la distancia, ¿verdad?, requerida. Entonces eso sí siento de que es un poco bastante peligroso, porque pues el pueblo salvadoreño no estaba preparado para algo así, todo el mundo no estaba preparado para algo así. Ok. Josué, tú mencionabas un ambiente bastante tenso. ¿Por qué lo ves tenso? Bueno, recordemos de que venimos de romper el lineamiento de los partidos tradicionales, entonces hay una lucha constante, ¿no?, en la cual unos quieren preservar el poder, otros quieren dar una nueva alternativa a lo que es la política nacional. Entonces vemos que hay esa rivalidad que siempre ha existido, pero el enfoque en sí el ambiente electoral debería ser como una fiesta donde se expresa la democracia, ¿no? De hecho, el 28 de febrero es una fiesta cívica. Exacto. Entonces, a veces como que si se pierde el enfoque. Hay ciertas cuestiones, actitudes, por ejemplo, la tolerancia política. O sea, yo puedo pensar diferente a ti, pero a vos, pero podemos respetarnos, o sea, y no pasa nada, pero a veces se vuelve hasta algo personal, hasta algo de rencor, y ahí es donde se pierde el enfoque. Entonces se ha visto bastante tenso en el sentido de que yo tengo un color, de X color de camisa de un partido, y a veces se toma personal. A veces ya ni te hablo porque pensás diferente, sí. Y eso es bastante, es de tener mucho cuidado en eso. Ok, Karina, ¿tú ves algo bastante intensa de esa campaña violenta o de odio? ¿Cómo lo ves tú? Sí, la verdad es que sí, porque como lo decía, ¿verdad?, él actualmente, pues si uno no piensa de la misma forma que los demás, ya empieza, ¿verdad?, esa agresión, eso de que si vos no pensás igual que yo, pues ya no puedo relacionarme bien con vos, ya no puedo tener una buena relación, sino de que automáticamente empieza ese odio, ¿verdad?, esa contienda donde no pensamos igual, no podemos llevarnos bien y no está ese respeto que tendría que estar. O sea, que alguien piensa diferente a mí, pero yo respeto su opinión. ¿Y este ambiente por quién crees que fue creado? ¿Por los actuales partidos tradicionales? ¿Por los nuevos partidos? ¿Por los que están en algún poder? Siento que es una mezcla, donde los partidos anteriores, ¿verdad?, no supieron como aceptar un nuevo partido que viniera como a quitarles esa posición que tenían, ¿verdad? Y también el nuevo partido donde quiere a capa y espada tener solamente ellos el poder. Entonces es una combinación de ambas cosas. Ok, Josué, ¿quién crees que generó esto? Fíjate que analizándolo con varios amigos, hablamos sobre una palabra que es bastante importante o que llama la atención, porque es la renovación. ¿Por qué? Perfecto. Porque el fenómeno, o sea, es como una cadena, ¿no? Sí, que ha venido de años. Es decir, todos dan el discurso de renovación, dan el discurso de dejar la política vieja, de hacer una política nueva. ¿Y por qué se da eso? Porque incluso en las elecciones que vamos a hacer el 28 de febrero, vemos de que hay personajes de la política que tienen experiencia, que han estado años en la política. Sin embargo, la gente no ha visto un cambio sustancial, no ha visto un cambio en la sociedad para bien. Entonces, esto lo que genera es un descontento en la sociedad. Y es bastante llamativo si vemos los hechos. Es decir, personajes como Nayib Bukele cuando era alcalde, o Johnny Wright y Juan Valiente cuando eran diputados de Arena, vemos de que son personas nuevas en ese momento y tienen disensos con la dirigencia de sus partidos porque ellos en su forma de pensar buscan una nueva percepción. Y vemos ahora de que hay dos partidos nuevos donde van a competir por primera vez, y ellos son como podríamos decir que son líderes políticos. Entonces vemos de que hay como ese cambio generacional que se da.
Entonces considero que los cambios generacionales son necesarios, y la renovación sí es bastante buena, pero la renovación se da a nivel institucional, por así decirlo. Vemos nuevos partidos, vemos que se están reinventando, nuevos rostros, y eso es lo que marca la diferencia. Pero hay otra cosa, la renovación se da o se dice, sí, este partido es diferente, en la practicidad, en lo pragmático, ya a la hora de que están en el poder y toman las decisiones. Ahí se ve si hay renovación o no. Ok, pero muchos de los partidos tradicionales sí han hablado de la renovación. ¿Tú has visto esa renovación, Karina? La verdad no, o tal vez no en una medida, ¿verdad?, en lo que se prometió al principio, sino de que hay cosas que se han mantenido igual, y si han cambiado es porque a veces se han visto obligados realmente a cambiar. No es porque yo prometo algo y realmente lo voy a cumplir de la forma en que lo prometí, sino de que puedo estarlo cumpliendo de una forma, pero no directamente como lo dije en mi campaña electoral. Y esa renovación no solamente es, así como la mencionaba José, institucional. Hemos visto también que han renovado sus candidatos. Sí, han visto, ¿verdad? Muchos de los partidos tradicionales, incluso también los nuevos, llevan juventud en sus casillas. Sí. ¿Cómo ves eso, Josué? Hoy hay jóvenes candidatos que no tienen pasado político, que no tienen experiencia en política, pero hoy están como candidatos. ¿Cómo vemos esa renovación de candidatos jóvenes ahora? Yo considero que es necesario, que es parte de la vida, es decir, los cambios generacionales siempre se dan, pero debemos saber de que el poder a veces es susceptible a corrupción, eso siempre es parte de la política, pero considero que el tener nuevos rostros nos da a nosotros como jóvenes un incentivo para poder ir a votar, ¿no? Porque hay jóvenes que es una realidad, son apáticos a lo que es la cultura política, entonces considero que es algo positivo, pero eso sí, debemos saber de que toda persona que entra en política debe estar abierto a la crítica, por lo que decíamos, o sea, no podemos decir, no, yo no te voy a hacer caso a lo que decís por una crítica que me das, o sea, eso es, o sea, tenemos que ser integrales, o sea, porque somos una sociedad, más allá de los partidos o los colores partidarios. Ok, perfecto. Tenemos que ir a la siguiente pausa. Siempre nos quedamos con la opinión de Karina, pero eso lo vamos a conocer después de estos comerciales que usted tiene que ver. Sigamos conversando con nuestros jóvenes de este día, lunes 8 de febrero, esta mañana tan bella. Si usted está desayunando junto a Agape TV, Canal 8, pues buen provecho. Josué nos decía que sí es importante una renovación, que sí es bien visto estos jóvenes ahora en los partidos políticos. Karina, ¿cómo vemos esta renovación de ahora incluir candidatos jóvenes? Pues me parece bastante buena porque necesitamos, ¿verdad?, nuevas propuestas. No podemos quedarnos con las propuestas que se nos dieron hace 20 años, por ejemplo, sino que necesitamos ir refrescando porque igual la cultura, ¿verdad?, es cambiante. Entonces necesitamos tener propuestas que incentiven también a los jóvenes en ir a votar, porque como lo decía él, ¿verdad?, hoy hay muchas personas que pues no quieren hacerlo y es un derecho, ¿verdad?, que nosotros tenemos, es una obligación prácticamente el ir a hacerlo. Y que ahora, ¿verdad?, hayan personas jóvenes, rostros nuevos, nos da la oportunidad, ¿verdad?, para poder empezar a ver nuevas propuestas y ver si realmente se da un cambio a futuro, ¿verdad? ¿Y tú cómo has visto esto? Hay muchos candidatos jóvenes, sí, y como tú lo mencionabas, nuevas propuestas. ¿Has visto propuestas para los jóvenes de parte de los candidatos jóvenes? Fíjese que no mucho, o sea, porque pueden prometer, pueden decir algo, ¿verdad?, pero no tenemos esa seguridad de saber si realmente lo van a hacer. Y por eso siempre se genera esa desconfianza de no saber si votar por las personas que ya estuvieron y que ya conocemos, ¿verdad?, sus propuestas, su campaña,
o venir y votar por gente nueva que pues al final no sabemos si realmente van a tener esa palabra, ¿verdad?, de cumplir lo que han dicho antes. Dice un dicho, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Josué, ¿tú has visto algunas propuestas de estos candidatos jóvenes que apoyen a la juventud? Fíjate que yo he estado a la expectativa de todos los partidos, independientemente de cuál sea su línea, y sí he visto algunos. Claro, son bastante generales, pero ya nos dan como una noción de lo que ellos pretenden hacer a la hora de estar en un escaño, ¿no? Y uno de ellos es Aida Betancourt, que es de las nuevas, es de nuestro tiempo. Y ella tenía 3 propuestas, pero hay una que me llamó la atención. Yo siempre he estado como en esa visión de ver cómo se reforma la educación en este país, ver qué dirigente me da una propuesta hacia eso. Y ella tiene una de las propuestas que es como una educación integral para la niñez y adolescencia, en cual busca reestructurar y busca analizar si el sistema educativo que tenemos es conveniente o se necesita reformas, lo cual yo considero que se necesita reformas para que sea un poco más multidisciplinario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sí es cierto, no va directamente a la juventud, porque ya la juventud ronda entre 15 y 22 años, pero considero que la niñez y la adolescencia es la base para que el joven pueda desempeñarse, desenvolverse en una sociedad como la nuestra, ¿no? ¿Y qué otra área crees tú que sería necesaria apostarle para el beneficio de los jóvenes? Tú me mencionabas la educación, pero sí. ¿qué otra área crees que sea necesaria? Fíjate que yo a veces considero que es la parte participativa, la parte de la cultura política en la cual se toman decisiones. Sí es bien cierto de que la Constitución de la República nos menciona de que el Estado es republicano, demócrata y representativo, pero la representación, sí es cierto, se la damos a ellos cuando están en el poder, pero considero que la participación ciudadana hay que empoderarla todavía. Hay una gran apatía y son pocos los jóvenes que intentan hacer algo con sus propios recursos, con sus propias iniciativas, en la cual considero que se debe de apoyar a las sociedades civiles, a las sociedades juveniles. Por ejemplo, yo tengo amigos de mi carrera que están en ese tipo de organizaciones y a veces hacen talleres, por ejemplo, qué es el Estado de Derecho, por qué es importante la democracia, ese tipo de cosas. Entonces, en la parte práctica considero que eso es esencial para que los jóvenes comprendan y se metan en política, porque no necesariamente hay que satanizarla, ¿no? Sino que es una forma de buscar propuestas para la gente. Entonces, considero esa parte, pero no he visto en sí una propuesta consistente hacia los jóvenes. Ok, perfecto. Hay un dicho que dice que la política no es mala, lo malos son los políticos. Son los políticos. Karina, ¿qué otra área crees tú que sea necesaria apostarle para los jóvenes? Sí o sí, la salud. Okay. Porque se tiene bastante descuidada, ¿verdad? Podemos acercarnos a un hospital y podemos ver que no está en condiciones óptimas, falta mucho medicamento, que pues pacientes realmente lo están necesitando y que quizás no tienen el recurso monetario para poder adquirirlo y que pues están, ¿verdad?, en esa carencia. Y también, ¿verdad?, aprovechando mi área, lo que les decía, la salud mental, porque pues tenemos que quitarnos eso de que si uno va al psicólogo es porque realmente tiene un problema. Cuando hoy en pandemia lo hemos visto, ¿verdad?, de que no es así, o sea, no es necesario tener un problema más grave para poder buscar ayuda. Y esa es algo que se ha visto, que se ha dejado por muchos años bastante olvidado, donde no se le ha dado la importancia necesaria a la salud. Karina, ¿y donde tú resides, el gobierno local, has visto que ha hecho algún proyecto apoyando a los jóvenes? De parte de la comuna, de la alcaldía. Pues no lo he notado, No. Para ser sincera, no lo he notado. Ok, ¿y Josué, tú has visto de parte del gobierno local, donde tú resides? No. De hecho, yo tengo un amigo en Sonsonate, donde él está involucrado en el aspecto de la niñez, de la adolescencia y la juventud.
Y él me decía de que nosotros como jóvenes, o bueno, hay que exigir, dice, en el sentido de que deberían existir políticas municipales hacia la juventud, en el cual debemos, si bien sí hay varias políticas en ciertas alcaldías, pero no en todas, y a veces esas no están dirigidas, no hay un responsable, y a veces sí hay responsables, pero no hay recursos para invertir en las personas. Por ejemplo, invertir en educación, invertir en becas, invertir, por ejemplo, en los jóvenes, en la reinserción a la sociedad, por aquellos jóvenes que tienen que han tenido conflictos con la ley. La parte de la salud mental, la salud física es necesario. No hay nada dirigido hacia eso. O sea, si nos damos cuenta, hay que fortalecer la institucionalidad para que todas esas cosas se puedan dar de forma articulada, ¿no? Entonces, sí falta mucho en ese aspecto, en el cual el joven a veces, por propia iniciativa, es que se dan ciertos programas, ¿no? Pero sí, yo considero que fortalecer la institucionalidad como tal es lo que va a derivar a que ese tipo de áreas como la salud, la educación, puedan evitarse la delincuencia también. Entonces sí, considero que de eso se deriva todo lo demás. En las candidaturas municipales también tenemos el mismo fenómeno con las candidaturas a diputaciones. ¿Tú crees que estaría bien que un joven venga a gobernar un municipio? ¿Un joven? Sí, un candidato joven, por supuesto. Bueno, con eso hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo ser joven, puedo tener las buenas intenciones, pero posiblemente no tenga la capacidad para gobernar una municipalidad. Entonces considero que un joven con mucho, o sea, es válido, pero debemos cumplir un cierto perfil, o sea, para poder responder a las necesidades, responder a esas políticas públicas que necesita la sociedad, responder a esa realidad que es lamentable, pero a veces vemos una sociedad que está la pobreza, uno de los fenómenos de nuestro país que acarreamos desde hace bastante, la delincuencia también. Entonces, considero que sí, un joven podría tomar la batuta, podría ejercer liderazgo, pero considero que sí necesitamos capacidades. Por eso es bastante importante que fortalezcamos la institucionalidad, que fomentemos la participación a los jóvenes a la hora de conceptos de política, ¿no? Okay. Perfecto. Karina, ¿tú cómo ves eso? Que van candidatos jóvenes a ser alcaldes, que buscan ser alcaldes. Pues la verdad es que me parece bastante bien, pero siempre, ¿verdad? Está el pero, donde tendríamos que darles como una oportunidad también a los que quieren proponerse para que aprendan, porque hoy podemos ver que si usted le pregunta a una persona donde si conoce sus derechos, sus deberes como salvadoreño, ¿verdad? O si conocen la Constitución, por ejemplo, o sea, hay muchas personas que no tienen ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, siento de que sí, al menos tendríamos que tener una pequeña base de lo que es nuestro país para poder postularnos. Ok, perfecto. Vamos al siguiente espacio. Al volver vamos con el último bloque de lo que es lo que piensan los jóvenes salvadoreños. Nuestros invitados, Karina Rodríguez y Josué Cerón. Ya volvemos. Bien, sigamos conversando con la juventud, que nosotros, somos el presente y también el futuro de nuestro país. Y más ahora que estamos en un ambiente bastante tenso, mencionaba Josué, a raíz de la campaña electoral en nuestro país. 28 de febrero, una fiesta cívica. Todos estamos llamados a ejercer nuestro derecho, votar por aquel candidato que mejor nos parezca. No votar solo por aquel que nos han dicho, vota por él. No, uno hay que ser consciente. Como joven tenemos que ser conscientes de por quién vamos a votar. Perfecto. Luego de eso, Josué, te pregunto, ¿tú ya votaste
Sí. En las elecciones presidenciales y también en las anteriores elecciones legislativas y municipales. Sí, exacto, sí. De hecho, la primera vez que voté, yo fui nervioso a votar, no sé qué iba a pasar, o sea, era mi primera experiencia, ¿no? Entonces, eso siempre lo tengo claro, que es mi responsabilidad y mi deber como ciudadano, ejercer el sufragio. Y no hay una influencia externa que te dice, vota por ejemplo, tus padres, no sé. Fíjate que mi familia, hay diversidad de pensamientos. De hecho, todos piensan distinto, no hay una línea fija en la casa. Okay. Pero sí, uno ve los perfiles, o sea, me pueden decir, vota por ese, ¿no? Pero tengo que estar informado, lo que dijo ella en el bloque anterior, de que a veces no sabemos a qué estamos haciendo. Entonces considero que estar informados, buscar cuáles son las propuestas de ese candidato es lo que uno debe de hacer. Ok, Karina, tú también ya votaste, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y cómo fue tu experiencia? Pues igual que él, ¿verdad? Estaba bastante nerviosa, era algo que pues nunca antes había hecho, de que solo veía, ¿verdad?, de que mi familia iba a votar y pues yo nunca lo había hecho, entonces no estaba segura de qué es lo que fuera a pasar en ese momento. Ok, y no les pasó lo del dedo, que ustedes lo ponían en la tinta indeleble y de repente dicen, no me manchó, pero después lo volvían a meter y después toda la mano casi, ¿no les pasó? Sí, me pasó. Mira, Josué, ¿tú crees que la mayoría de los diputados, según encuestas realizadas en nuestro país, la mayoría se la dan a un partido político, un partido nuevo, ni tan nuevo, nuevas ideas? Sí. No digo ni tan nuevo porque ya iba a correr por una candidatura presidencial, Sí. Sin embargo fue bloqueada. Ahora sí va como institución política para las legislativas, candidaturas legislativas y municipales. Según las encuestas, la mayoría de diputados, la mayoría de escaños lo va a obtener Nuevas Ideas. ¿Tú crees que esto sería beneficioso para nuestro país o cómo lo ves tú? Fíjate que hay un principio que la misma Constitución nos dice y es el pluripartidismo. Considero que ahorita lo que se ve en la asamblea actual, vemos de que podremos decirle la vieja política, ¿no? Que cada fracción toma sus decisiones y no llegan a un consenso, lo cual se ha perdido el enfoque de lo que es la política partidaria, ¿no? Porque podrían haber 5 partidos políticos de forma equitativa en los 84 escaños, pero si llegan a un consenso y si tienen un plan de Estado, un plan de nación y no un plan de gobierno, no un plan de mi partido político, podríamos conseguir bastante. Pero viendo la situación, ahorita siempre hay una confrontación entre los partidos políticos. Si es bueno o no, considero que Nuevas Ideas, si tiene la oportunidad de tener la mayoría, va a tener una gran responsabilidad, porque ya teniendo la mayoría y estando el otro poder, que es el Ejecutivo, teniendo los dos poderes del Estado, cualquier líder podría tomar cualquier decisión, pero sí tienen una gran responsabilidad. De acuerdo a las encuestas, sabemos de que van a tener entre 50 y 60 diputados. Tienen una gran responsabilidad de no fallar a las personas. De hecho, yo estaba viendo una entrevista y le decía a un ciudadano que si ellos fallan, van para afuera en las próximas elecciones. Me dio gracia porque es cierto. O sea, es un partido que ahorita tiene la gran expectativa, pero si en la realidad es como los partidos tradicionales, la misma gente lo va a sacar. Entonces, es de estar a la expectativa. No puedo decir si está bien o está mal, porque son escenarios futuros, no podría decir. Pero sí considero que hay que estar a la expectativa y tienen una gran responsabilidad. Ok, perfecto. Karina, ¿sería una ventaja o una desventaja que un partido político tenga la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, el primer órgano de Estado? Siento que es verdad, algo 50-50, porque sí estaría bien, digamos, si todos los planes, todas las propuestas que se han hecho de campaña y pues se cumplan de verdad. Si es por esa parte, por ese motivo, estaría muy bien, pero también, verdad, podemos ver que si es querer llevar a tener
un solo partido político el poder absoluto, ahí sí ya no me parece correcto, porque uno puede venir y decir hagamos esto y los demás se van a ver obligados a realizarlo. Creo que si cada diputado, ¿verdad?, no tomara una decisión como partido político, sino de forma individual, ¿verdad?, lo que ellos consideran que está correcto, fuera bastante bien, porque no siempre van a estar todos completamente de acuerdo en lo que otra parte diga. Entonces, siento yo de que sí debería de estar eso, ¿verdad?, donde está una mezcla de varios partidos políticos en la asamblea, ¿verdad?, porque pues nosotros podemos ver ahí de que no solamente uno va a decir vamos a hacer esto y los demás pues tienen que estar de acuerdo completamente. Entonces, teniendo, ¿verdad?, de que haya una mezcla, porque podemos ver de que sí hubo problema en tantas decisiones que se tomaron con respecto a la pandemia, pero también hasta por otra parte podría beneficiarnos que haya siempre, ¿verdad?, una diversidad. Ok, Josué, ¿y el actual trabajo de los diputados, cómo lo has visto? Es bastante, podríamos decir que es bastante, ¿cuál es la palabra que podría usar para ello? Minucioso el trabajo que han hecho, es decir, el problema es que hablamos de la confrontación, es decir, para poder yo decir que soy una opción nueva, tengo que demostrarlo, ¿no? Y esa es la oportunidad que han tenido ellos. Ellos han entrado a la confrontación con el poder, con el ejecutivo, con el presidente, entonces se bajan a ese juego de yo creo eso, yo pienso eso, yo no te voy a dar el estira y encoge, exacto. Entonces sí he sabido de que hay diputados que han hecho el esfuerzo, por ejemplo, de los que están ahora, como José Andrés, que es de Arena, y me comentaron de que él, con respecto a lo que es lo de los veteranos de guerra, los fondos que se le iban a dar mensualmente a los veteranos de guerra, él hizo que aumentaran, lo cual está bien, porque es para personas que necesitan y dieron su vida en el pasado, ¿no? Entonces sí he conocido ciertas propuestas, iniciativas de ley, pero para eso se necesita los 84, mayoría o la mayoría simple, ¿no? Mayoría simple o mayoría calificada. Mayoría calificada, exacto. Entonces sí considero de que ha sido bastante, no decente, sino que no ha sobrepasado, no se ha transformado. Karina, ¿tú cómo has visto el actual trabajo de los candidatos? Perdón, de los diputados de la Asamblea. Pues respecto a algunas cosas, ¿verdad?, algunas decisiones que se han tenido que tomar, sí han desempeñado un buen papel, ya que se ha visto, ¿verdad?, de que no se ha dejado todo en manos de una sola persona, sino de que se ha tenido, ¿verdad?, esa diversidad en las ideologías, en lo que podría beneficiar o no al pueblo, y si es para, siempre y cuando, ¿verdad?, sea para beneficiar al pueblo, me parece bien lo que ellos han hecho, pero si es solamente para llevar esa división, ¿verdad?, entre que un partido dice esto y otro partido dice lo otro, ahí sí no lo considero correcto. Ok, perfecto. Se nos acabó el tiempo, chicos. Sí, pero la última pregunta, ¿ya estás decidido por quién vas a votar este 28 de febrero? Aún no. Soy como ese voto que le llaman, que está indeciso. Pero sí voy a votar, okay, pero tengo tiempo para analizar bien cada propuesta, cada candidato, cada perfil, y esa responsabilidad que tenemos, porque van a estar años en las alcaldías, años en la Asamblea Legislativa, y es una responsabilidad también. Entonces sí voy a votar, pero aún no sé muy bien. Okay, perfecto. 19 días tienes para pensarlo bien. Sí. Karina, ¿tú tienes ya decidido por quién vas a votar este 28? ¿Sí vas a votar? Sí voy a votar, pero estoy en la misma posición que él, ¿verdad?, donde todavía no estoy completamente segura, no he terminado de ver, ¿verdad?, cada una de las propuestas y saber qué es lo que realmente le conviene al país. Ok, pero también te doy 19 días.
Solamente eso tienes. Chicos, gracias por estar conmigo esta mañana y por supuesto estar con Agape TV Canal 8 en este programa Voto Joven, porque su decisión, su idea, sus propuestas también son muy necesarias para nuestro país. Realmente, gracias. Gracias. Y por supuesto a usted, amigo televidente, gracias por estar en esta mañana junto a nosotros. Si usted vaya de camino hacia su trabajo, pues le pido, por favor, conduzca con cuidado, respete las medidas de bioseguridad. Y si usted se queda en casita, pues ame a los suyos, los que están a la par de usted, cuide de ellos. Gracias por estar con nosotros.